I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. This man is a carnivore of the first order. Jim Grant is the editor of Grant's Interest Rate Observer and one of Wall Street's most respected analysts. He never tires of watching Soros, in part because of the huge bets he's willing to place on his hunches. He has always amazed the people he's worked with at his audacity and his willingness to back up his commitments with enormous sums of money. It causes the blood to drain from ordinary mortals' faces. At the center of George Soros, there's an inherent contradiction. Which is? Which is, on one hand, you're the capitalist who does not care about the social consequences of his act, and on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? Recognizing that as a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. You know, whether I was there or not, I was only a spectator. The property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Soros told us he believes God was created by man, not the other way around.
Part of the reason he is so rich is that the Soros hedge funds operate offshore in the Netherlands Antilles to avoid scrutiny by the Securities and Exchange Commission. So even while Soros tells Congress and the Treasury that hedge funds must be regulated to stop the global crisis, he's avoiding the rules. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order. George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo, es especulador financiero y filántropo. Tiene 86 años y es de origen judío. Nació en Hungría, tiene nacionalidad estadounidense. Defiende el liberalismo económico y la filosofía de la sociedad abierta. Pretende iluminar con su verdad a todo el mundo. En agosto de este año se filtran más de 2.500 documentos de las organizaciones de George Soros, especialmente de la Open Society Foundations. Los datos aparecían en dcleaks.com. Según los documentos, su agrupación pretende controlar la opinión pública europea. En uno de los ejemplos se revela una lista de ONGs de George Soros que tratan de influir y manipular los resultados de las votaciones de las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Una de estas ONGs trabajó para influir en el voto de los electores de Italia. Pero más aún, las ONGs intentan manipular el sentido del voto y para evitar que los países se independicen de Europa. Los documentos también revelan los intentos de Soros para contrarrestar la influencia de Rusia. $500.000 para estudiar esta influencia. Los documentos también revelan proyectos de transferencia de dinero para desestabilizar gobiernos. Su fundación en Europa del Este jugó un importante rol durante las protestas de Euromaidán en Ucrania, hecho que culminó con el cambio de poder. En Ucrania, las organizaciones de Soros patrocinan medios antirrusos. En España destinó dinero para entrenar a periodistas y decirles cómo se debía hablar de la Unión Europea, o para investigar parlamentarios que pudieran favorecer sus ideas. Según el portal Sputnik, intelectuales de Ucrania denuncian que Soros manipuló la reforma educativa para tener estudiantes menos preparados, fáciles de controlar ante trabajos de limpieza. Sin embargo, la fundación de Soros jura que lo que hacen es por el bien de la humanidad. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, poco a poco se van destapando las verdaderas intenciones de George Soros y sus vínculos con todos los movimientos anti-Trump. Hemos podido saber que las fundaciones del magnate estarían trabajando codo con varios fiscales generales demócratas en la redacción de hasta 12 normas contra la administración Trump. Concretamente, a través de su fundación Sociedad Abierta Open Society, el magnate habría donado hasta $35 millones a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Pero no es este el único organismo que ha recibido dinero de George Soros. También el Centro Nacional de Inmigración, el Centro Urbano de Justicia y el Proyecto de Asistencia a los Refugiados. ¿Y por qué es importante la financiación de George Soros a todos estos colectivos? Pues porque son estas organizaciones las que están trabajando codo con estos fiscales generales para tumbar el veto migratorio que ha puesto en marcha Donald Trump. Pero el presidente de Estados Unidos no es el primer objetivo de George Soros. Ya tuvo su particular guerra con otros mandatarios como Vladimir Putin o Víctor Orbán. ¿Y quién es realmente George Soros? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué se ha fijado en el presidente de Estados Unidos? Y más importante, ¿a través de qué fundaciones opera? Vamos a responder a todas estas cuestiones en el siguiente vídeo. Magnate, multimillonario, especulador financiero y filántropo estadounidense de origen judío. Sí, así se puede definir no brevemente a George Soros. Es conocido por ser el hombre que provocó la expulsión de la libra del sistema monetario europeo, el llamado Miércoles Negro, donde Soros obtuvo unas ganancias de unos $1.000 millones y produjo pérdidas al Estado inglés por valor de unas 3.400 millones de libras. Soros es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de unos $30 millones
millones de dólares. Pero ¿cuál es su ideología? El globalismo. Es el líder mundial del movimiento contra las fronteras y entidades nacionales. Soros es también conocido por ser un gran partidario del liberalismo económico y sus políticas. Defiende la filosofía de sociedad abierta. ¿Y qué intereses tiene? George Soros es enemigo de las patrias, las fronteras, los países, los conflictos raciales, está detrás del golpe de Estado en Ucrania, de los refugiados. No hay ningún movimiento grande en el mundo en el que no se encuentre. Ha sido especialmente activo en ir contra Donald Trump. Ha dado muchísimo dinero a la campaña de Hillary y con el triunfo del magnate ha perdido 1.000 millones de dólares. Ha llegado a pagar $20 la hora a las personas que fueran a manifestarse contra Trump. En algunas ciudades, incluso 50 como en Nueva York. Todo por su afán de acabar con el presidente electo. Putin y Orbán, dos de sus otros enemigos principales. Ambos han prohibido la presencia de las ONGs de Soros, ya que él las ha utilizado durante años para controlar muchas de las decisiones importantes de Rusia y Hungría. Y en la actualidad se ha jugado su fortuna a una sola carta: vetar a Trump. Lo ha apostado todo. Ya solo le queda esperar si gana o pierde. Nos acompaña en plató ya nuestro analista experto en política estadounidense, Carlos Esteban. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién es George Soros? ¿Por qué tiene tanto dinero y por qué tan poca gente, digamos así? A ver, su padre es un judío alemán que se instala en Hungría, cambia de apellido, que se llama Schwarz, cambia a Soros. Es un esperantista. Ya sabes que el esperanto es un idioma artificial con pretensiones de internacionalidad y tal. Y eso ya es bastante curioso. George Soros apareció en la revista Esperantistas como el primer niño que hablaba esperanto como un idioma natural. Y luego, después de la guerra, se va a Suiza. Después de Suiza se va a Inglaterra, donde se nacionaliza. Y bueno, en este momento está en Estados Unidos. Es decir, toda esa historia personal indica una persona para quien las fronteras realmente no tienen ningún significado y son meramente una molestia. Carlos, pero ¿por qué tiene tantísima influencia en todos los ámbitos? En todos los ámbitos y además no solo en un país, sino en prácticamente la totalidad del mundo. Pues se hizo porque es muy rico. ¿Y por qué es muy rico? ¿Cómo se hizo tan rico, Carlos? Se hizo rico fundamentalmente especulando. ¿Y a qué personas habría ayudado a lo largo de toda su vida y con qué propósito? Claro, ¿por qué ayudó a unos sí, a unos no? ¿Cuáles son sus principales, digamos, caballos de batalla? ¿Cuáles han sido a lo largo de...? Porque es verdad que ahora hay muchos. Sí, que ha tenido muchos aliados o mucha gente a la que ha apoyado, pero es mucho más... casi se le define mejor por la gente a la que odia o a la gente contra la que va. ¿Contra qué gente ha ido? Y luego me dice también un poco a quién ha ayudado, que me interesa. Creo, por lo que he visto del personaje, yo creo que su principal bestia negra es y ha sido siempre Vladimir Putin. En general, Rusia es el país que odia, porque es un país que evidentemente está completamente en contra de todo lo que Soros defiende. Soros defiende un mundo sin fronteras, un mundo, digamos, en el que no hay unas identidades nacionales, y Rusia representa exactamente lo contrario. Evidentemente ahora el enemigo, digamos... Público número uno es Trump. Sí. ¿Y a quién ha ayudado? Bueno, ha ayudado a todos los contrarios a Putin y a todos los contrarios a Trump, pero luego aparte él tendrá una serie de querencias y una serie de argumentos y cosas que defienda especialmente, porque por ejemplo la ideología de género es uno de los bastiones a los que ha dado muchísimo dinero, con los que ha financiado muchísima gente. Su obra de cabecera es La sociedad abierta, de Popper. Su idea es esa, es decir... todo lo que ponga en peligro a la sociedad abierta es su enemigo, y la sociedad abierta, una de las cosas que pone en peligro es, por ejemplo, la cohesión étnica o cultural de un país. Es un enemigo directo de la sociedad abierta y, por tanto, es un enemigo directo de Soros. Soros es una persona bastante obsesiva en eso y en general, está detrás prácticamente de cualquier movimiento que aparezca en portada en los periódicos. Detrás está él, a favor o en contra, pero siempre con mucho dinero, repartiendo mucho dinero. ¿Y por qué mantiene esa lucha en contra del cristianismo? Ahí sí que, es decir, porque sí, me has pillado, es decir, que estamos en lo mismo, es decir, también el cristianismo es una ideología concreta, por así llamarlo, una visión del mundo concreta, que por tanto está en contra de ese relativismo absoluto que es necesario para que se mantenga la sociedad abierta con la que sueña George Soros.
Carlos, ¿quién crees que va a ganar la pugna entre Soros y Trump? Bueno, el problema es que ya no está tratando con un presidente de los Estados Unidos que además tiene un respaldo popular bastante importante. Y es más, ese ha sido su único apoyo real de Trump ha sido la gente. Entonces, en este caso, está metido en tantos follones Soros y con tanto dinero que es posible que se le acaben los fondos antes de que gane su última batalla. Y se apellidaba Schwartz, pero su padre, que fue uno de los gurús del Esperanto, cambió el apellido de la familia y se autobautizaron como Soros. Qué cosa más interesante. Si esto le pilla a usted de nuevas, hágaselo mirar, porque vamos, no se puede vivir en la vida sin saber quién es Soros, pero yo se lo cuento. Detrás de todas y cada una de las grandes movidas mundialistas de los últimos años, de todas, que si manifestaciones en Ucrania, que si ONGs en Rusia o en Hungría, que si ONGs que atienden inmigrantes masivos que vienen desde los Balcanes, todo eso siempre aparece un personaje, George Soros, y sus innumerables redes, muy particularmente a partir de una fundación que se llama Sociedad Abierta, o sea, Open Society. Efectivamente. Y este hombre, con una fortuna personal inconmensurable, es un idealista. Y como es, lo hay. No es el conde Dooku de la Guerra de las Galaxias, aunque ya se parece más. Y como es un idealista, ha dedicado toda su fortuna a construir su ideal, su sueño, que es el de un mundo sin naciones, sin fronteras, sin identidades. Podríamos decir, José Javier, que George Soros es técnicamente, y desde un punto de vista teórico aséptico, es un magnate, un multimillonario, la 17ª riqueza del mundo, está estimada en 22.000 millones de euros, un especulador... Perdón, como diría el clásico García, para la cinta. ¿Cuánto has dicho? 22.000 millones de euros. La revista Forbes es lo que estima la fortuna de George Soros. Como bien has dicho, su principal fundación se llama Open Society, es decir, Sociedad Abierta, y es a partir de los años 70-80 donde, al margen de sus negocios o de su vocación estrictamente economicista o financiera, empieza a tener una vocación de orden político. Y es a partir de los años 80 cuando empieza a fundar Quantum, que sería la protoorganización que luego daría lugar a la fundación Open Society, y empezaría a influir siempre con la mira puesta en conseguir lo que él llama una sociedad abierta, es decir, una sociedad en la que los estados nacionales pierdan toda su soberanía, y él lo dice literalmente así, para promover el intercambio de bienes, de dineros, de personas también, y a eso está dedicando los últimos 30 años de su vida. Soros es un hombre que lucha por construir un mundo sin barreras. Esto suena bien hasta que uno repara en que esas barreras son exactamente las que le protegen a uno de que otro más grande se lo coma. Claro, que es el problema de la sociedad abierta de Popper, que por muy abierta que esté la sociedad, al final la gente necesita un techo y unas paredes para vivir, porque si no, la intemperie te reseca como la mojama. Sí, él pertenece a este establishment mundialista. El otro día hablábamos de Peter Sutherland, hablamos también de organizaciones como la ONU, por supuesto algunas más pequeñas pero probablemente más poderosas y más influyentes como el Club Bilderberg, como la Trilateral, que son todo organizaciones no de carácter público, es decir, no dependientes de ningún gobierno. Podríamos decir incluso que son los gobiernos las que dependen de ellas. En muchos aspectos. En muchos aspectos, porque son... Bueno, porque se atribuyen además abiertamente, sin ocultarlo, esa función de ser inspiradoras de las decisiones técnicas más correctas que toman los gobiernos del mundo. Bajo esa filantropía lo que hay en realidad es, yo tengo un proyecto ideológico que no es el que ha votado tu gente, pero que tú vas a llevar a cabo porque es lo mejor para ti. Efectivamente, son la inspiración intelectual, podríamos decir que la materia gris de este nuevo mundo al que caminamos, también la financiación, es decir, son ricos, son muy, muy ricos, tienen una serie de ideas y están imponiéndolas a base de financiación. Y estas ideas, al margen de la sociedad abierta, que es el fin último de todo este establishment mundialista, ese gobierno, ese nuevo orden mundial,
no estaría en absoluto desprovisto de ideología. Es decir, al margen de derribar fronteras y de circular bienes y personas, se erigiría sobre una serie de paradigmas ideológicos. A saber, y esto es muy interesante, porque la gente ahora mismo entenderá por qué estamos donde estamos. Un ultraliberalismo en lo económico, un ultraprogresismo en lo político o en lo social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto como Soros, como Sutherland, como Kissinger han estado financiando y siguen financiando movimientos proabortistas, movimientos y ONGs pro-inmigración, son contrarios a cualquier identidad trascendente o religiosa. Bueno, Hillary Clinton, que es uno de los principales apoyos políticos y beneficiarias económicas de Soros, acuérdate, en la campaña electoral proponía abiertamente que los estados controlen los dogmas religiosos y las tradiciones fuertemente arraigadas. Sí, lo dijo tal cual en un mitin feminista. Por cierto, Soros se gasta una buena cantidad de dinero también todos los años en financiar al lobby feminista en Estados Unidos. Al lobby feminista, al lobby gay, al lobby proabortista, al lobby pro-inmigración. Es decir, todo esto que nace probablemente de la escuela de Frankfurt del 68, esto que entendemos hoy como corrección política, ¿sí? Ese motor está cebado constante y permanentemente por George Soros. De manera que el hecho de que Donald Trump se haya alzado con la presidencia de los Estados Unidos ha sido una terrible noticia para George Soros, que financió con $180 millones la campaña de Hillary Clinton. 180. Y además es muy curioso porque esto ya no estamos hablando de conspiraciones o de teorías más o menos oscuras. No, es abierto y público. Esto es público. Actuaban hace unos cuantos años y siguen actuando algunos a oscuras, pero hoy ya es público sus movimientos. Incluso Donald Trump lo tenía perfectamente identificado a Soros y era de hecho uno de los grandes enemigos de Donald Trump al que ponía en sus vídeos. Es decir, vamos contra los Clinton, vamos contra el mundo que está creando Soros y vamos contra este nuevo orden mundial que quieren imponernos. Es decir, los enemigos del soberanismo estaban y están perfectamente identificados. Y el gran mesías es Soros. Y la deidad, el dólar. Ah, mira qué bonito te queda. Sí, Джорджа Сороса. Чехия обвиняет НКО финансиста во вмешательстве во внутренние дела страны, Польша в разрушении национальной идентичности, а Македония в раздувании этнического конфликта. Но первый удар нанесла Венгрия. Парламент страны одобрил закон, позволяющий остановить работу Центральноевропейского университета, самого громкого проводника идей фонда во всем регионе. Чем на самом деле занимаются учреждения Сороса и как это связано с Россией? Это голосование в парламенте. Вот-вот станет понятно, что университет Сороса, скорее всего, не сможет больше работать в Венгрии. Один из депутатов с громкоговорителем в руках идет на провокацию, пытается сорвать голосование. Еще немного, и напряжение уже на улицах. Тем не менее, парламент Венгрии принимает закон. Организация Джорджа Сороса в Венгрии, как и во всем мире, это псевдогражданские учреждения, и мы намерены искоренить подобную деятельность любыми законными способами, которые нам доступны. Борьба за права мужчин, которым кажется, что они женщины. Манипулирование общественным сознанием. Например, на тему беженцев. Народ Венгрии на референдуме сказал нет переселенцам, но западные неправительственные организации убеждают, принимать надо. Этими и другими проектами неправительственные организации Венгрии занимаются больше 2 десятков лет. Центральный офис фонда в Будапеште находится в этом здании. Вы не можете использовать камеру, пожалуйста. Вот нам не дают снимать в венгерском отделении фонда Сороса. Единственное, что не успели от нас скрыть, это вот эту полку с книгами. Обратите внимание, многие из них посвящены проблеме легких наркотиков. Вот, например, кофешопы и компромиссы. Кофешопы, так называются заведения, в которых продаются наркотики. Вот еще одна. Вот видите, нас буквально выгоняют. Сейчас в Венгрии легкие наркотики запрещены. Но вот посмотрите, фонд Сороса буквально вот на первых страницах, мы заранее ознакомились с этой брошюрой, приводит такую цитату, что запреты на самом деле якобы приводят к еще большему употреблению наркотиков, как бы намекая, что все-таки нужно легализовать. Что касается Джорджа Сороса, то он обязан тратить эти деньги, в том числе на продвижение цветных технологий, на обработку молодежи. Под видом университета молодежи создан центр промывки мозгов. Это центр, куда привозят молодых людей, их определенным образом обрабатывают. После чего часть из них остается на Западе, и это уже программа утечки мозгов. Часть из них
с новым мировоззрением, с внушенными определенными ценностями возвращается в свою страну и становится фактически проводником западной политики в этих государствах. В Македонии тоже огромное влияние Джорджа Сороса. Люди на улицах носили даже майки с надписью «Армия Сороса». На митингах стояли неделями. Фанни Карафиновская, которая сейчас возглавляет ассоциацию Сороса. Ее зарплата, кстати, достигает 3500 евро в месяц. В 3 раза больше, чем у президента страны. Цветан Челиманов – один из основателей новой организации «Остановите операцию Сорос». Вместе с коллегами они выясняют, чем еще Сорос и другие западные фонды помогают тем, кто выполняет инструкции США и Брюсселя. Эти дома принадлежат Дарко Алексову. Он президент организации «Мост». Человек получает столько денег, что смог построить эти здания. Эти деньги в основном от организации USAID и других фондов. Люди из организации Сороса здесь, в Македонии, живут как боги. Вдохновленные активисты, забрасывая краской здания правительства, в итоге устроили цветную революцию, добились отставки главы правительства, после чего страна фактически погрузилась в политический кризис. Donald Trump llevaba solo un día gobernando cuando miles de personas salieron a las calles de Estados Unidos para protestar en su contra. Varias marchas multitudinarias de mujeres tomaron ciudades, redes sociales y medios de comunicación. Según la mayoría de las crónicas periodísticas en medios anglosajones, se trató de una enorme acción espontánea. Pero espontánea no sería la palabra más precisa si se tuviera en cuenta un dato que muy pocos mencionan. Una ex reportera de Wall Street Journal descubrió que al menos 56 de los movimientos organizadores de la marcha tienen vínculos con el multimillonario George Soros. Refresquemos un poco la memoria. Considerado uno de los especuladores más exitosos del mundo, el magnate George Soros fundó y patrocinó numerosas organizaciones no gubernamentales que apoyaron procesos subversivos en varios países. En 2014 reconoció que una organización que estableció en Ucrania contribuyó al derrocamiento del gobierno legítimo. Numerosos analistas señalan su importante papel en las denominadas revoluciones de colores en el espacio postsoviético. Como dato adicional, aportó decenas de millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton. Entre las organizaciones de los derechos humanos patrocinados por Soros que marcharon en contra de Trump este fin de semana, se destaca el grupo Move On, el mismo que ya en noviembre alentó una fuerte ola anti-Trump en Estados Unidos. Curioso, ¿verdad?